Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración entonces para comenzar con la palabra. Amén. Precioso Padre, santo y poderoso, te damos las gracias, Señor. Gracias porque tú has recibido nuestras oraciones aquí, los que estamos, Padre. Ahora te rogamos que esta oración sea ministrada no solamente sobre nosotros, Señor, sino sobre todos aquellos que luego escuchan, Padre. Como te pedíamos sanidad por nuestras vidas, por nuestras almas, Padre, te rogamos por aquellos que escuchan también, Señor, que tú estés llevando sanidad, Padre bendito, del cuerpo y del alma, Padre. Fortalécenos la fe, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Padre Santo, precioso, en el nombre de Jesús, batallando, Padre. Derriba, Padre Santo bendito, en nuestra mente y corazón toda idolatría, Padre. En el nombre de Jesús sabemos que tú la repudias, Padre. Ayúdanos a identificar todas esas cosas, Padre, en el nombre de Jesús, y a renunciar y arrepentirnos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate grandemente, Padre. Ayúdanos a tomarnos de ti, porque solamente tú, Padre, tienes vida eterna, mi Señor. Solamente tú eres quien salva, Padre. Solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a no depender de nada ni de nadie, Padre. En el nombre de Jesús, y glorifícate grandemente, Padre. Grandemente, mi Señor. Todo en tus manos ponemos, Padre. Ahora te rogamos, mi Señor, que tú tomes en tus manos nuestros sentimientos y emociones para que nada nos aparte de tu presencia, para que realmente podamos estar escuchándote, Padre. Que nada tape nuestros oídos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, toma el control y glorifícate grandemente en esta hora, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, sálvanos, Padre. Ten misericordia de nosotros, sálvanos, Señor, y toma el control de todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mientras ustedes buscan, vamos a volver a repasar Efesios 6:10, que es lo que estuvimos viendo. Busca el papelito ahí, el del medio debe ser. Efesios 6:10, que es la armadura de Dios, ¿verdad? Amén. Alabado sea su nombre. Vamos a volver a repasarla, que es muy importante. Vamos. ¿En dónde estás? ¿En qué? No, estaba muy lejos. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Está el papelito. Efesios 6:10. Dice ahí la armadura de Dios, que es lo que estábamos viendo. El culto pasado terminamos leyendo Mateo 16, del 13 al 20, que era la confesión de Pedro, ¿verdad? Y que el Señor, tomen asiento, el Señor le hablaba, ¿no?, a Pedro sobre el desligarse de todo lo que nos ata, ¿verdad? Que eso es muy importante, ¿sí? Eso era lo último que leíamos el culto pasado, Mateo 16, de 13 al 20. Ahora vamos a Efesios 6:10, que es la armadura de Dios, y vamos a repasar de nuevo porque hay cosas que tienen que quedar grabadas en nosotros, ¿sí? Así que ahí dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, y porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo esto son cosas espirituales, por lo cual nuestra armadura es espiritual, nuestra lucha es espiritual, ¿verdad? Y nos dice en el 11 y nos dice en el 13 que nos pongamos toda la armadura, ¿verdad? Dice en el 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes, ¿sí? O sea que la armadura de Dios es algo que tenemos que tener puesto todos los días, siempre. No podemos sacarla. Un soldado, cuando está en la guerra, está vestido. A veces ni se bañan, están vestidos, están en una trinchera, no tienen para bañarse muchas veces, ¿verdad? Bueno, nosotros nos podemos bañar, pero la armadura espiritual la tenemos que tener. O más, nos tenemos que bañar, cuidado, ¿no? ¿Se bañan? No, tenemos que bañarnos, no tiene nada que ver, pero la armadura de Dios, ¿sí?, no puede salir de nosotros en ningún momento, ¿verdad? Entonces tenemos que entender cuál es esta armadura. Dice en el 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, ¿verdad? Ceñidos vuestros lomos, ceñidos, atados nuestros lomos, dice, con la verdad. Y sabemos que la verdad es la palabra de Dios.
No hay otra y de ahí no nos podemos salir. La palabra de Dios. Si hay algo que no nos parece malo, pero no está en la palabra de Dios, no es de Dios. ¿Sí? Todo tenemos que cotejarlo con la palabra de Dios. Y la coraza de justicia, que lo habíamos hablado el culto pasado, ¿sí? Tenemos que entenderlo. Esa coraza de justicia es cuando nosotros somos perdonados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él nos perdona si nosotros nos arrepentimos. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar a diario es nuestro arrepentimiento de las cosas que nos pasan, nos suceden en el diario vivir, y si tenemos cosas para atrás, mucho más, ¿verdad? Tenemos que llegar al arrepentimiento cuando nuestro Señor Jesucristo nos perdona, nos justifica, y esa es la coraza de justicia, ¿verdad? Luego dice en el 15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Sí? O sea, calzados. Tenemos que caminar en la palabra, ¿sí? Y llevar la palabra a todo lugar donde vayamos, ¿verdad? El Evangelio de la paz. Alabado sea su nombre. Efesios 6. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Estamos en Efesios 6 y estamos en el versículo 15. Gloria a Dios. Se fue el papelito. Gloria a Dios. Así que ahí en el 15, ¿verdad? Decía, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿verdad? El Evangelio, las buenas nuevas de salvación que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a empezar a mirar esto que sigue a continuación, ¿sí? Detenidamente. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? El culto pasado hablábamos de cómo eran los escudos que tenían agua en medio para apagar los dardos de fuego. Ahora usted imagínese que cómo son los dardos del enemigo, ¿no? Porque si a usted le tiran un dardo con fuego, el fuego se expande y nos quema, se va expandiendo en la ropa, en la piel, nos quema a todos, ¿verdad? Bueno, entonces un pequeño dardo del enemigo nos contamina a todos si nosotros no lo apagamos a tiempo. Es lo que tenemos que prestar atención, ¿verdad? Por eso dice sobre todo, o sea, lo más importante, tenemos que tener toda la armadura, pero sobre todo dice tomad el escudo de la fe. O sea, que lo tenemos que agarrar al escudo y lo tenemos que usar. No es algo que nos pongamos y esté ahí y se haga solo, ¿verdad? Es algo que nosotros lo tenemos que hacer. Por lo tanto, el escudo son las acciones y, muy importante, las confesiones. O sea, lo que nosotros confesamos con nuestra boca, ¿verdad? Recordemos que lo que nosotros hablamos cuando estamos sometidos bajo la mano de Dios y en el nombre de Jesús, ¿sí? Es autoridad, ¿verdad? Siempre de acuerdo a la palabra y como nos enseña nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿sí? La fe sobre todas las cosas, porque de nada a mí me sirve pronunciar algo con mi boca si yo no me lo creo, ¿sí? Tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el diablo sabe si no tenemos fe. Es más, el diablo se encarga de disminuirnos la fe, ¿verdad? Decimos que el escudo entonces son nuestras acciones y nuestras confesiones. Imagínese que usted está en su casa tranquilamente y le viene un mal pensamiento. Tiene dos opciones. Medita en él o no. Si usted ve y reconoce ese dardo que vino, ese mal pensamiento que vino, que puede ser una tristeza, una angustia, algo que le trae algo malo, que usted sabe que no es de parte de Dios, ¿sí? En primer lugar, esto no es de Dios, reconocerlo. Segundo lugar, reprenderlo. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo dardo que el diablo me está mandando, porque lo dice acá, son dardos, ¿no? Entonces lo reprendo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Lo reprendo y ato y amarro todo espíritu inmundo, todo demonio que está enviando dardos a mi mente y lo echo fuera de este lugar de mi vida. Lo hago con fe, porque si no lo hago con fe, el diablo se ríe de nosotros, ¿verdad? Ahora yo lo hago con fe porque estoy en santidad, ¿verdad? Si nosotros tenemos santidad, si estamos buscando la salvación, si estamos haciendo como nos enseña, lo hago con fe, con autoridad, porque estoy usando el nombre de mi Señor Jesucristo.
¿verdad? Tengo que creerlo porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo es nombre sobre todo nombre, y la palabra de Dios dice en Hebreos también que el Padre delegó todas las cosas en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él es el que tiene poder, ¿verdad? Nosotros lo reprendemos en el nombre de Jesús, ¿sí? ¿Y qué hacemos a continuación? ¿Nos quedamos esperando a ver si el pensamiento vuelve? No, porque ahí no tenemos fe. ¿Sí? Tenemos que dar por hecho que eso se va, y yo alabo al Señor, canto un corito, leo la palabra, hago algo para el Señor, que ocupe mi mente en lo que tiene que estar ocupada, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que nos manda el Señor a hacer con los pensamientos, ¿sí? Eso es usar el escudo de la fe. Apagar los dardos, apagar los malos pensamientos, apagar los sentimientos que vienen a nosotros. Cuidado con los sentimientos. Cuidado con los sentimientos, porque el diablo sabe dónde nos duele. El diablo sabe dónde nos duele y nos ataca por ese lugar, y sabe que nosotros enseguida enganchamos porque creemos que tenemos razón de sentirnos así. Olvídelo, nuestro Señor Jesucristo dice que Él hace todas las cosas nuevas, aún nuestra manera de sentir. Entonces, cuando vienen sentimientos que traen tristeza, que traen angustia a mí, yo los tengo que sacar fuera. Y más porque son sentimientos y llegan al corazón. Cuidado, matan. La raíz de amargura que queda ahí adentro mata. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Nuestro corazón tiene que estar limpio. Si vienen esos sentimientos, esas emociones a nuestra vida, tenemos que sacarlas inmediatamente para que no quede nada ahí. Y limpiar y pedirle al Señor, límpiame el corazón. Tenemos que pedirle al Señor en nuestras oraciones cada día, toma en tus manos mis sentimientos y mis emociones, ¿sí? Porque yo no quiero ser engañado o engañada por el diablo, ¿sí? Que crea un emocionalismo y yo veo, sueño, me imagino, creo que Dios me habla o que me dice o que me está dando un entendimiento en una emoción. Y no es. Entonces necesitamos que el Señor agarre nuestras emociones y nuestros sentimientos para que estemos bien lúcidos y sepamos discernir qué es la verdad y qué es lo que el Señor nos habla y conocerlo a Él, ¿verdad? Si nosotros vivimos en un emocionalismo de la carne, creyendo que Dios es esto o aquello, que va a hacer esto, que va a hacer aquello, o que tiene que hacer ciertas cosas, ¿sí? No llego a conocer a mi Señor. Entonces necesito eso, que Él tome mis sentimientos y mis emociones para yo poder entenderlo, escucharlo, conocerlo. Es muy necesario, ¿verdad? Esto es el escudo, ¿sí? Después dice, tomad, dice en el 17, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo, habíamos dicho que era lo que iba en la cabeza, ¿verdad? A ti no te dimos una imagen de... No, la pedí, pero... Tengo una acá. No, encontramos una, encontró el hermano y tenemos una. Así que eso te vamos a dar para que tú veas. El yelmo es lo que va en la cabeza. Ahora, ¿qué hay en nuestra cabeza? Vamos a pensar. Primeramente, pensamientos. Nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros sentidos están en la cabeza, ¿no? Nuestros razonamientos, nuestras decisiones. Está todo por acá, ¿no? Entonces dice el yelmo de la salvación. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser apuntando a la salvación, ¿no? Todo tiene que ser hecho como para el Señor, ¿sí? Entonces tenemos que tener nuevamente cuidado con los pensamientos, a dónde van los dardos, ¿sí? Con lo que vemos, con lo que escuchamos, ¿sí? Porque muchas veces nos contamina lo que escuchamos o lo que vemos, ¿sí? Lo que olfateamos, podríamos decir no. Sí, porque pasamos y respiramos cigarro, marihuana, respiramos cualquier cosa hoy en día, ¿no? Y bueno, si no lo podemos evitar porque está, pero, o sea, si yo estuviera inhalando algo, estaría contaminándome, o sea que también tengo que cuidar de todas las cosas, ¿verdad? ¿Cómo? O juzgando. Juzgando. Claro, hay muchas personas que congregan y conocen bien la palabra y cayeron en eso y siguen congregando y siguen diciendo esas mismas palabras. Mira anda. Bueno, pero esa persona realmente, vamos a entender, congregar significa ser de un mismo sentir. Amén. Entonces, hay muchas personas que vienen a la iglesia y no está congregando. Hay mucha persona que viene a la iglesia y no está congregando.
Porque congregar es ser de un mismo sentir. Por ejemplo, ¿no? En un comité del Partido Colorado, ¿qué quieren todos? Que gane el Partido Colorado. Todos quieren lo mismo, ¿no? Y se congregan en el comité. Los que vienen a la iglesia y se congregan, todos quieren la salvación. Ahora, si hay alguno, como decía la hermana, que no ha dejado nada y que sigue criticando, o que es una fachada, ¿sí? Un fariseo, esa persona está viniendo a la casa de oración, digamos, ¿sí? Porque iglesia somos los que queremos la verdad. Amén. No se está congregando. Congregarse es ser de un mismo sentir, es estar unánime con los hermanos. Amén. Muchas veces seguimos viniendo a la iglesia y ya no nos estamos congregando porque nos enfriamos, ¿sí? Congregar es ser de un mismo sentir. Entonces, cuidado, hay personas que vienen pero no se están congregando. Amén. Tratemos nosotros de estarnos congregando y de no caer nosotros, ¿sí? Como dice la palabra, en juzgar nosotros. Ahí está. Cada uno con el Señor, porque si ese que está haciendo las cosas, nosotros hay que hablarle y apartarse, no contaminarse, no compartir, no ser partícipes, ¿verdad? Amén. El Señor es el que trata con cada alma, amén. Gracias, Señor. Ahí como dice, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es lo que cubre nuestra cabeza, ¿verdad? Amén. Vamos a ver ahora qué pasan con nuestros pensamientos. Y dice, 17. Gloria a ti. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada, ¿verdad? Esa arma, eso que nos defiende, que nos ayuda a defendernos, ¿sí? Por tanto, es necesario conocer la palabra, entenderla y retenerla, ¿sí? El Espíritu Santo es quien nos ayuda a retenerla, a entenderla, ¿sí? Y a guardarla en nuestro corazón, y es la que Él saca para hacer uso de ella, porque Él es el que habla por nosotros cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a terminar de leer aquí, vamos a ir a otro pasaje. Así que dice ahí, y tomad, de nuevo voy al 17, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, ¿sí? En el Espíritu, no en la carne. Amén. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, ¿verdad? En el Espíritu. Recordemos, hay muchas personas, ¿no? Que, por ejemplo, tuvimos un caso acá de una persona que vino para probar, ¿no? Pero si habían cosas que no le gustaban, no iba a venir más, ¿verdad? Y no le gustaron dos cosas. Que orábamos en silencio y que era yo quien iba a servir la Santa Cena. Y dejó de congregar por eso. Ni siquiera se congrega. Dios tenga misericordia de su alma, ¿verdad? Le damos gracias, Señor. Compartimos la Santa Cena, ¿verdad? Gracias. Como debemos de hacerlo, ¿sí? Porque Pablo no llevaba la Santa Cena a cada iglesia. Había quien la servía en cada lugar, ¿verdad? Como tiene que ser. Amén. Y el orar, el Señor nos llama a cerrar la puerta de nuestro aposento y orar en secreto. La oración es de cada uno con el Señor. Es más, dice el Señor, no seáis como los hipócritas que se paran en las esquinas a orar alto, a orar fuerte, a que escuchen lo que hablan, ¿no? En realidad todo es un orden, ¿sí? Todos tienen que tener un orden en la casa del Señor porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? Entonces la manera, como dice ahí, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. El Espíritu nunca nos va a guiar a hacer escándalos, a hacer cosas desagradables. Dios es un Dios de orden. Entonces el Espíritu guía nuestra oración y es de nosotros, de cada uno. No es para que yo venga y diga, ay, miren qué linda oración tengo. ¿De qué sirve? Si es para mí y el Señor, es una conversación entre el Señor y yo, ¿no? Eso es la oración. Dice, igualito a yo. Gloria a Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando, o sea que la oración es una manera de velar, de clamar al Señor y de mantenernos en oración, ¿verdad? Como dice ahí, por todos los santos, por todos nuestros hermanos,
¿Sí? Dice, y por mí, este era Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, ¿verdad? Pablo aún les decía que oraran por él para que él pudiera seguir hablando. Y así nosotros tenemos que orar por cada uno para que sigan predicando la palabra y para que los que no están predicando lo comiencen a hacer, porque predicar no es pararse enfrente a una congregación a predicar. Predicar es vivir la palabra, predicar es hablar la palabra a las personas, porque lo que tiene poder es la palabra de Dios, ¿sí? Quizás nosotros podemos decirle a alguien, como conozco un testimonio, ¿no? Por ejemplo, que le decimos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿sí? Y la persona quizás no tiene mucho entendimiento, pero es la palabra de Dios y lo quebrantó, ¿sí? O por ejemplo, San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quizás tampoco entendió nada, ni siquiera sabe lo que es la vida eterna, pero es la palabra de Dios. Amén. Y hace la obra, y la persona se quebranta, y le podemos hablar, ¿no? Pero tiene que ser la palabra de Dios. Entonces tenemos que interceder los unos por los otros y sobre todas las cosas buscar el entendimiento. Pero nunca nos olvidemos de que el Señor tiene que tomar nuestros sentimientos y emociones para que llegamos al verdadero entendimiento de la palabra. No nuestro discernimiento, no las emociones y menos lo que el diablo pone, que infla la palabra, ¿sí? O la mengua. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora vamos a ir a mirar lo que nos dice en 2 de Corintios. Es para el lado del medio, Beatriz, para allá. Precioso el Señor. Busca el papelito arriba que está marcado. 2 de Corintios 10. Bendito el Señor. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. 3. Este es Pablo defendiendo su ministerio, ¿verdad? Ese es el subtítulo, dice, Pablo defiende su ministerio. 2 de Corintios, el papelito arriba, Beatriz. No, mi amor, pero no es. Bendito el Señor. Efesios para adelante. Para atrás, para el medio. Estábamos en Efesios, ahí está. 2 de Corintios. Sí, Para este lado. ahí está. Yo otra vez me olvidé, bendito. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Romanos, 1 Corintios, 2 de Corintios. ¿Cuál? 2 de Corintios Gracias. 10. ¿De verdad? En el 10 dice, Pablo defiende su ministerio. Bendito Pablo el Señor. defiende su misterio. Misterio. Gloria a Dios. Amén. Pablo defiende su ministerio, ¿tienes ahí? Proclamando. No, 2 de Corintios. ¿Tú estás en primera? Estoy en segunda. Entonces el 10. Corintios. Segunda. 2 de Corintios 10. 10. 10 grande Ah. y 3 pequeño. El primer número que decimos... Luego, pues, Sí, amén. El primer número que decimos siempre es el grande, que es el capítulo. sí. 2 de Corintios 10. A ver. ¿Estás en primera? Ah, correcto. 2 de Corintios 7, 10. Ahí el 3 pequeño. Amén. Gloria a Dios. Así que estamos, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Los números chiquitos son versículos, los grandes capítulos. Amén. Dice ahí, pues, recordamos, este es Pablo defendiendo su ministerio, ¿no? Entonces habla de su batalla. Y obviamente la nuestra es igual. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Acá está hablando Pablo de una batalla espiritual, ¿sí? Pero esto es una batalla espiritual que la pelea contra sí mismo y que nosotros tenemos que pelearla contra nosotros mismos. Vamos a entenderla. Dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, caminamos en cuerpo de carne, no militamos según la carne, o sea, somos militares pero en el espíritu, somos soldados en espíritu, ¿verdad? Y en el 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿sí? Como hablábamos que también, o sea, la palabra no es una espada carnal, o sea, física, sino que es espiritual, ¿verdad? Que cuando la pronunciamos tiene autoridad y tiene poder, ¿sí? Tiene poder. Dice, sino poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora bien, estas fortalezas son fortalezas que hay dentro de nosotros. No son fortalezas de otras personas. Nosotros no tenemos que ir a derribar nada en otras personas porque la lucha, como leíamos en Efesios, no es contra carne ni sangre. Amén. Estas son fortalezas que hay en nuestra vida. ¿Qué son fortalezas? Cosas de donde el diablo nos tiene agarrados. Una fortaleza hay dentro de nosotros si, por ejemplo, yo no he perdonado. Hay una fortaleza. ¿Vieron la fortaleza de Santa Teresa, el fuerte San Miguel? Son muros enormes y adentro tienen como tipo una ciudad, ¿verdad? Donde vivían los militares y se defendían ahí. Bueno, en esta fortaleza que puede haber dentro mío, ¿sí? ¿Quién está? Es el mismo diablo. Los espíritus inmundos y los demonios tienen control, no, pero nos afectan, tienen derecho, para que lo entendamos, de influenciar nuestra vida, porque hay una fortaleza dentro de nosotros. Si no perdonamos, si seguimos mintiendo, si seguimos en vicio, toda cosa que nosotros no hayamos dejado es una fortaleza dentro de nosotros porque le da derecho al diablo de estar ahí. Amén. ¿Y quién se lo dio? Nosotros. Amén. Es más, no solo no se lo dimos, sino que no se lo quitamos, porque es algo que podemos dejar, ¿sí? Esas son las fortalezas. O sea que dice que nuestras armas, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de estas fortalezas. O sea que las armas que el Señor nos da primeramente es para nosotros ser libres. Leíamos el culto pasado allí en Mateo cómo tenemos que desligarnos de todas las cosas, de malas enseñanzas, de maldiciones, de oraciones contrarias, desligarnos. No un día, todos los días tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo todos los días, desligarnos de esas cosas, porque todos los días se pronuncian palabras contra nuestra vida. Y así como nuestra palabra en el nombre de Jesús tiene autoridad, toda palabra mala hacia nuestras vidas, toda maldición, toda palabra desagradable hacia nuestras vidas, quien la toma es el diablo. Y eso viene a nosotros. ¿Sí? Porque el diablo tiene poder. Entonces nosotros tenemos que desligarnos con esta potestad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, que era lo que nos enseñaba. Yo todos los días tengo que desligarme, ¿sí? Porque cosas vienen a mi vida y capaz que pasan 2 días, 3 días, no me pasa nada, pero después comienza a afectarme. Simplemente con que yo ore y le pida al Señor, no le pido, le digo, porque en realidad el Señor nos enseña para que hagamos. En el nombre de Jesús me desligo de todas las cosas obras de las tinieblas, todo lo que se levante contra mi vida, como el Señor nos guíe, pero tenemos que desligarnos, ¿verdad? Esas son las fortalezas, ¿sí? También hay cosas que dejar, cosas de las cuales desligarnos, es una batalla que la tenemos que librar. Después dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso también es adentro de nosotros, ¿sí? Cuando yo tengo un argumento, por ejemplo, mi esposo me dice, mañana vamos a ir a tal lado. Él es mi esposo, él es la cabeza, ¿sí? Y yo le digo, sí, pero yo estoy poniendo un argumento. Pero estoy objetando algo, ¿sí?
puede estar bien o puede estar mal. Ahora, contra la palabra del Señor no puede haber un pero, ¿no? Entonces, si el Señor nos da un entendimiento, yo no puedo decir, sí, Señor, pero... Lo mismo que si yo le estoy diciendo, Señor, perdóname, robé, pero la culpa, o pero porque... No, cuando yo me arrepiento, reconozco lo que hice y punto. Amén. ¿Por qué lo hice? ¿Qué me llevó? Y todo eso, sinceramente, y cuando llegamos al entendimiento, la única razón es que no estaba en Cristo. Amén. ¿Sí? El diablo usa personas, usa situaciones, nos manipula a nosotros mismos, pero si yo me arrepiento, le pido perdón al Señor por lo que yo hice, sin justificarme de que la culpa es de fulano o de mengano. Recordemos a Adán, ¿no? Cuando pecó, dijo, la mujer que tú me diste. Eva dijo, la serpiente me engañó. Ninguno se arrepintió. Ninguno reconoció, sí, comí, Señor, perdóname. No, la culpa era de otro. ¿Sí? Entonces recordemos, es una bobada, pero es muy cierto. Cuando nosotros le echamos la culpa a otro, estos 3 dedos nos apuntan a nosotros. ¿Quién es el responsable? Yo y solamente yo de lo que hago. Amén. ¿Sí? Por eso tenemos que llegar a un arrepentimiento, ¿sí? Para que el Señor nos perdone. Recordemos, la coraza de justicia, si no nos arrepentimos, no la tenemos, no está en nosotros. Amén. Amén. Ahí dice derribando argumentos, veíamos lo que eran argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es la altivez? Es la soberbia, es ser altivo de corazón, es creer que yo sé o que entendí. Yo tengo que ir a las rodillas y decirle, Señor, enséñame, Señor, capacítame. Yo no estoy preparado ni preparada, nadie está lo suficientemente preparado. Pasarán los años, pasarán los días y siempre tenemos que estar dependiendo del Señor. Recordemos que el Señor dice, aquel que separado de mí nada puede hacer. Amén. Somos pámpanos, ¿sí? Amén. Entonces dependemos del Señor, ¿sí? Y esta altivez muchas veces está dentro de nosotros porque nos creemos que ya que estoy mejor, que ya entendí, que yo sé. En primer lugar, mientras nosotros sigamos con el yo, claro, cuando hablamos yo, estamos en nosotros, estamos en nosotros. Yo hice hace mucho tiempo, hice un ejercicio. Amén. Y traté de erradicar el yo de mi vida, Gloria. no decir yo. Hágalo, es bueno, es Gloria bueno. al Señor. Y es difícil, porque estamos muy acostumbrados a nombrarnos a nosotros. Amén. ¿Sí? Pero hablar sin decir yo, inténtelo. Amén. Es un ejercicio que está muy bueno. Aprendí algo nuevo. Amén. Gloria. Es bueno. Amén. Así que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esto, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando viene el dardo del enemigo, cuando viene ese mal pensamiento, yo lo reprendo y lo echo fuera y llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Lo digo con mi boca y lo creo. En el nombre de Jesús llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, pero tengo que entenderlo. Yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿en qué tengo que estar pensando? En la palabra del Señor. Por eso decíamos que cuando reprendemos un mal pensamiento, un dardo, algo que vino a nuestra vida, tenemos que hacer algo para Él. Y eso es llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Tenemos que leernos la palabra, cantar una alabanza, hablar con el Señor, estar en Él, cautivo en Él, el pensamiento. Tenemos que decirlo, creerlo y también hacerlo, ¿verdad? Porque si yo lo digo y me quedo esperando, ¿sí? A ver si viene de nuevo el pensamiento o tratando de recordarme qué era lo que había pensado, cuál es mi fe, ¿no? ¿En qué estoy? Gloria a Dios. ¿Qué hago hoy? Precioso el Señor. Amén. Así que dice, y en el 6, Gloria. dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Esto también es en nosotros, ¿sí? Esto tenemos que entenderlo. Dice, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Para entenderlo, para que nuestra obediencia sea perfecta, nosotros tenemos que castigar en nosotros toda desobediencia. Amén. En nosotros. Amén. Porque podemos leerlo y pensar que es para castigar la desobediencia de los demás. No.
O sea, nosotros tenemos que castigar toda nuestra desobediencia. ¿Cuál es nuestra desobediencia? No estoy orando lo suficiente, o no estoy orando, o no voy a orar, o no leo la palabra, o me cuesta congregar, tengo que ver qué es lo que está pasando en mi vida. Todo lo que es desobediencia al Señor, yo tengo que castigarlo. No voy a esperar, ay Señor, mira lo que estoy haciendo, mira lo que me pasa. No, nosotros nos tenemos que obligar a hacer las cosas, ¿verdad? Si a usted le mandan tomarse un jarabe que es horrible, pero sabe que con él se va a sanar, lo toma, hace y lo toma y se toma un poquito de agua arriba, ¿verdad? Bueno, las cosas para el Señor no son horribles y las tenemos que hacer. Y nos sanan y nos salvan y nos liberan. Y entonces tenemos que hacerlo, castigando, obligándonos a hacer lo que sabemos que nos hace bien. Leer la palabra, orar, ayunar, congregar, volver a leer la palabra, pedirle al Señor que me dé discernimiento. Cuando oramos, recordarnos o pedirle al Espíritu Santo que nos recuerde de todo lo que vamos aprendiendo. ¿Qué es ayunar? Ayunar es no comer por un tiempo para el Señor. Si quiere, después del culto lo conversamos. Bueno. ¿Está? Así te explicamos. Eso es apartarse un tiempo para el Señor, ¿verdad? El ayunar es no comer, ¿sí? Como los ayunos que hacemos para los estudios, pero para el Señor. En esos momentos cuando no comemos, decidimos no comer, tratamos de buscar de Él, orar, leer la palabra, estar con el Señor. Es un tiempo para Él, ¿sí? En realidad, yo considero que es lo único que nosotros le podemos dar al Señor, porque no hay otra cosa. ¿Qué le podemos dar? Si todo Él nos da a nosotros, ¿no? ¿Qué le podemos dar más que dedicarle nuestro tiempo a Él? Y el ayuno es algo ínfimo, poquito que hacemos, ni siquiera llega a un 10% de lo que tendríamos que dedicarle, ¿verdad? Eso es el ayuno, después lo hablamos bien, amén. Vamos a mirar ahora lo que dice, porque acá dice, ¿verdad? Nos habla de la soberbia y de la altivez, ¿no? Dice, derribando argumentos y toda altivez, ¿sí? Altivez de espíritu. Vamos a ver qué pasa con los soberbios, ¿sí? Tenemos marcado ahí, Beatriz, Santiago 4. Vamos a ir a Santiago, capítulo 4. Es hacia el fin, al otro lado, Estrella. ¿Acá? Sí, míralo por arriba. Esta. No. Santiago. Efesios. Ah, entonces se le salió Santiago. Santiago 4. Ahí va. A ver. No, tampoco. Esto es antes del papelito. Después de Hebreo está Santiago. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Dónde estás, Estrella? Yo estoy mal con la gorra acá adentro. Allá, pero Santiago está para acá. Si no estoy ¿En qué equivocada. libro estás? Estoy en el mismo versículo que nos pusimos hoy en Efesios. Y te estoy diciendo que Santiago está para el lado del final. En el 4. Amén. Santiago 4, versículo 6. ¿Estás en el Nuevo Testamento, Estrella? Sí, estoy en el Nuevo Testamento. Pero te estás yendo al Viejo. Te estoy diciendo que es para el final, para el lado de Apocalipsis. Es que tengo los dos tan finitos, hermana, que no dejo agarrar la hoja. Amén. A ver, Gloria a Dios. Está Hebreos y enseguida está Santiago. estoy en Pedro. Antes de Pedro. Gloria a Dios. Hebreo. Y en el medio está Santiago. No, 4. Ah, 4. 4 grande, versículo 6. Bueno, sí, claro. Amén. Es lo que quiero decir. Santiago capítulo 4, versículo 6. Amén. Dice, pero Él, o sea Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Encontraste? Versículo 6, 4, 6. Sí. Amén. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
¿Sí? Dice, afligíos, lamentad y llorad, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. O sea que ahí en el 6 mismo lo dice, o sea, Dios resiste a los soberbios. ¿Qué es la soberbia? Creerme que yo sé, ¿sí? Creerme que yo sé, creerme que yo puedo, tomar mis propias decisiones, no tomar en cuenta al Señor, ¿sí? Eso es soberbia. No dejarme guiar, no ser obediente. La falta de obediencia es soberbia, ¿sí? Entonces ahí dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, da gracia, da entendimiento, da discernimiento, enseña a los que son humildes, ¿sí? Luego dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Entendemos por qué muchas veces el diablo hace papillas de nosotros? Porque somos soberbios, Amén. desobedientes, ¿sí? No nos dejamos enseñar. O no queremos aprender, pero queremos saber. Para saber tenemos que dejarnos enseñar y aprender. Tenemos que someternos, dice, pues a Dios. Si no estamos en obediencia no podemos resistir al diablo, porque dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si yo no estoy siendo obediente, humilde, sumiso a la palabra del Señor y a quienes me enseñan, ¿sí? No puedo yo resistir al diablo. No puedo. El diablo tiene una fortaleza en mí y es mi soberbia. Dice el 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. O sea que tenemos que santificarnos. Los de doble ánimo son aquellos que vienen a la iglesia y son unos hermanitos preciosos y salen por ahí y hacen cualquier cosa. O son aquellos que un día están bien y al otro retroceden, no están firmes, son de doble ánimo. Entonces el Señor nos llama a estar firmes, velando y ser constantes, ¿sí? Luego dice, afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué quiere decir esto? Todo aquello que a nosotros nos daba alegría y gozo, tenemos que llorarlo ahora. Tenemos que repudiarlo y llorar delante del Señor para desligarnos de eso y para ser libres y limpios de todo eso, ¿verdad? Vamos a dedicar después una prédica o más de una a ver lo que son las fortalezas, la rebelión, todas esas cosas que hay en nosotros, ¿sí? Y que no pueden estar porque nos perdemos la salvación, ¿sí? Las fortalezas del diablo, la soberbia, todas esas cosas que hay en nuestra vida no pueden estar. Lo está diciendo el Señor aquí. Si tenemos soberbia, no podemos resistir al diablo. Tenemos que ser humildes, ¿verdad? Dice, humillaos delante del Señor, ¿sí? Y muchos dicen, yo me humillo solamente delante del Señor. Quien dice eso, ¿sí? Está lleno de soberbia y delante del Señor no se humilla. ¿Sí? Porque debemos de humillarnos del Señor y aún estar sujetos a aquellos que nos enseñan, ¿sí? Vamos a mirar, esta no te la marqué, Beatriz, lo que dice en Primera de Pedro, ya te la busco yo. Primera de Pedro, versículo 5. Para el final. Bendito el Señor. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 5. Acá Pedro nos está hablando de apacentar la grey, ¿sí? O sea, de ser ejemplos para los demás, ¿verdad? Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Cómo se está escrito? Primera de Pedro, el subtítulo. Sí. El subtítulo dice apacentad la grey de Dios. 5:5. Enseguida pasa la boca. ¿Qué libro estás, Estrella? En Pedro. No, pero en Primera de Pedro, Acá. antes, Primera de Pedro 5. Estoy bien en la primera acá. Sí. Primera 5. El 5 grande y dice apacentad la grey de Dios. No me salta 5 grande. Igualmente, Acá, del otro lado. Porque mira, hermana. Busca el 5 chiquito. Sí. Ahí, el 5 chiquito. Nos dice, en Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén, hasta ahí vamos a leer. Cuando dice acá en el 5, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. No está hablando de juventud de edad, está hablando de juventud de palabra. ¿Sí? Entonces acá, y espero no suene con soberbia, la anciana soy yo y ustedes son los jóvenes, al menos por ahora. Y acá dice, estad sujetos a los ancianos. O sea, si quieren, tomen lo que el Señor les enseña a través de mí. Si quieren. Amén. Es decisión de cada uno, ¿verdad? Entonces, si quieren recibir la enseñanza, es de sabios recibirla, como lo dice el Señor, ¿verdad? Pero acá lo dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿verdad? Así como yo estoy sujeta al pastor, ¿sí? Ustedes tienen que estar sujetos si lo quieren hacer, no es una obligación, es si quieren, ¿sí? Recibir. El que no quiera, o sea, el Señor hoy está hablando, mañana quizás levante a otro a predicar, ¿verdad? Entonces tenemos que recibir la enseñanza, así como el pastor muchas veces, si bien es la autoridad máxima, recibe la prédica de los demás hermanos, ¿sí? Cada uno tiene que, si quiere, recibir lo que se está enseñando, pero por algo el Señor pone, ¿sí?, a algún encargado y tenemos que estar sujetos a Él, ¿verdad? Yo no puedo tomar decisiones respecto del ministerio, de la misión o algo si el pastor no me lo dice. Yo estoy sujeta al pastor, ¿verdad? Entonces tenemos que respetar esas autoridades que el Señor va delegando. En el 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea que quien nos exalta, quien nos levanta es el Señor. Y nosotros tenemos que humillarnos bajo la mano del Señor, ¿verdad? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces déjeme decir, en el 7 estamos, 7 chiquito. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Segunda de estamos en Primera de Pedro 5, versículo 7. El 7 chiquito. ¿No? Amén. A ver. El 8, el último, acá. 7. Sí, 7 chiquito. Dice ahí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces lo que tenemos que entender es que si nosotros en alguna manera nos ponemos ansiosos, o sea, nerviosos, estamos pecando de soberbia. Podemos decir, yo no soy soberbio. Ahora, si yo dejo que la ansiedad a mí me gane, que el nerviosismo a mí me gane, yo no he hecho todo sobre el Señor, como Él dice, usted y yo somos soberbios, lo dice el Señor, ¿sí? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Será en vano que Pedro puso esto, que el diablo nos anda buscando alrededor cuando nos está hablando de la soberbia, de todas estas cosas, de las fortalezas y todo? No, es porque el diablo tiene potestad en nosotros si nosotros realmente no hacemos lo que nos dice la palabra y no nos humillamos debajo de la mano del Señor, ¿verdad? Entonces dice en el 9... Ahí va. En el 9 dice, al cual, o sea, al diablo, no, pequeño.
Primero era el 8 y después está el 9. Dice, amén. Al cual resistid firmes, o sea, al diablo en la fe, nuevamente nos nombra la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, ¿sí? O sea, que no pensemos que los demás no tienen batallas, cada uno tiene su batalla. Amén. El pastor tiene batallas más grandes porque batalla por nosotros, ¿sí? Y nosotros cada uno tenemos nuestras batallas, no pensemos que no las tenemos. Todo, como lo dice acá, se va cumpliendo en todos nuestros hermanos. Pero sí, la única manera de resistir firmes en la fe, o sea, creyendo al diablo, es sometido bajo la poderosa mano de Dios. Si no estamos, no podemos resistir, ¿sí? No podemos resistir. Todos los hermanos van sufriendo estas cosas. Amén. Ahora vamos a ir, tenía tanta palabra, se me ha ido el tiempo. Gloria a Dios. Vamos a leer Isaías 59. Gloria a Dios. Si lo encontramos medio pronto. Gloria a Dios. 59. Es el que está marcado en la mitad de la Biblia. 59. Esto lo vamos a leer y vamos a comenzar aquí el culto que viene. Confesión del pecado de Israel. No, Isaías 59. ¿Está bien? Isaías 13. 50 abajo. Está el papel en el medio. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Esto queda un poquito para razonar en cuanto a las palabras, a los pecados. Amén. ¿Tenemos? Amén. Solo lo vamos... 59. Dice confesión del pecado de Israel. Solo vamos a leerlo y el culto que viene vamos a comenzar aquí, ¿sí? Dice, he aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, Él sigue salvando y oye. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Escuchemos. Vuestros labios pronuncian mentira. Hablad maldad vuestra lengua. ¿Sí? O sea, la boca de ellos hablaba mentira y maldad. Y eso los había apartado del Señor. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de aspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos en tinieblas, a tientas, como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos, todos nosotros. Gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra el Señor y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir.
Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio el Señor, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron a la iniquidad, de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Esto nos queda y lo vamos a repasar y lo vamos a estudiar el culto que viene, pero tenemos que ir pensando todo lo que acarrea nuestro hablar, lo que nosotros hablamos. No pensemos como muchas personas dicen, es una mentirita blanca, una mentirita piadosa. Es mentira para el Señor y nos aparta del Señor. Hablar vanidades, cosas que no interesan, cosas que no son del Señor, nos apartan del Señor, ¿verdad? Y aquí el que nos libera, que nos libra de todas las cosas, como habla en la última parte, nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a liberarnos y quien hoy nos enseña, ¿sí? Para que podamos usar esta armadura y sobre todas las cosas nunca olvidemos lo que es la coraza de justicia. Es estar justificados por nuestro Señor Jesucristo, justificados en el arrepentimiento, primeramente arrepentirnos para estar justificados, ¿sí? Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias por tu preciosa palabra esta que nos has hablado, Señor. Gracias te damos, Padre, porque aún tú pones luz en nuestras vidas, Señor. Tú nos confrontas, Padre, nos redarguyes, mi Señor. Sálvanos, Padre, cámbianos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Padre Santo, Padre amado, a estar sujetos a ti, Señor. Padre, que pueda crecer en nosotros el respeto hacia ti, Señor Santo. Cada día ese temor, esa reverencia, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Y glorifícate grandemente en nuestras vidas, Padre. Y toma tú el control de todas las cosas, Señor. Bendice a nuestros hermanos de regreso a sus hogares, Padre. Bendice a todos aquellos que escuchan luego, Señor. Lleva sanidad, Padre bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor, a los enfermos, Padre. Y tengas tú misericordia, Padre, de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, Señor. Amén.